Welcome, everyone. Thank you for joining us. Bienvenidos. Before we say anything further, let Agradecemos me su point out that participación. we have Antes de interpretation comenzar, quiero señalar que available tenemos in interpretación simultánea Spanish and in disponible a French. los idiomas In order español y to francés. uh, in order to Para access the interpretation, poder click on the activar globe la at the bottom interpretación, of your tienen que hacer screen clic and select en the el icono del language that globo you would like terráqueo en la to parte use. inferior y I'd eligen like to el invite idioma de everyone su who's joining us preferencia. to introduce Me yourselves in the gustaría chat. invitar a los And if you have any participantes a technical presentarse issues, en el chat please y go si ahead tienen and algún put those problema in the chat. técnico también pueden comunicarlo So a my través name is del Jenny chat. Miller. I'm Mi very nombre es pleased to Jenny welcome Miller you y estoy muy to contenta de darles la bienvenida this event a este on evento healthy NDCs, healthy nationally acerca determined de contributions. las contribuciones This event is determinadas a hosted by nivel the Global Climate and nacional. Health Alliance, Está and we have organizado por some la excellent Global guests Climate and here Health as well Alliance. to Tenemos join us to talk about this fantásticos issue. expositores Um, hoy para uh, hablar del we'll tema. have presentations from a couple Vamos a tener folks, también then some presentaciones de un par panelists and de dialogue, colegas, and then we will have ample panelistas, opportunity y for luego vamos a questions at tener the end. oportunidad And so de I'd like hacer to invite preguntas al you final de la to, if you have sesión. questions that you'd Así es like to que los ask of our invito a que panelists, si tienen to please put alguna those pregunta in para the nuestros Q&A rather panelistas, than in the chat. pueden subirlas al Um, cuadro de I want preguntas to y remind our respuestas en speakers lugar del chat, to por favor. speak a bit Les slowly because of recuerdo a los interpretation and to please panelistas stick to que time. hablen a un And ritmo más then bien without pausado further para que ado, los I am intérpretes going puedan hacer to su trabajo. Y introduce Jess para Beagley, comenzar, voy the a Global Climate presentar and a Health Jess Alliance Bigley, policy lead, que who will lead us es off and get us into the heart of the discussion here. Over to you, Jess. la responsable de políticas de la Thank you ever so GCHA. much, Jenny, and thank you to Muchas everyone for gracias, taking the Jenny. time Muchas gracias to a join todos today. It's really por wonderful to darse see el so many people tiempo de online. unirse el día de So hoy. I'll speak briefly Voy about a hablar brevemente NDCs and why they're so acerca de crucial for las health NDC before hearing from our other wonderful speakers today. antes For anyone that's de not already familiar with escuchar a NDCs, nuestros they are national expositores. climate Para plans los to que no meet the están Paris Agreement, and familiarizados, specifically estas son emissions contribuciones reductions aligned with the determinadas a Paris nivel Agreement's goal of nacional limiting que warming están to 1.5 alineadas degrees Celsius con by el 2030. Acuerdo de And París of course, para adaptation is reducir also el vital, calentamiento for global health a and for everything else. And 1,5 many countries grados. also choose to include this Tenemos information in their a muchos NDC. países que And incluyen esta increasingly, loss and información en damage is sus also going to NDC become y a también se está issue. incluyendo We are not on pérdida y track to daño. deliver the 1.5-degree goal, and indeed, the No World Meteorological estamos en Organization buen suggests that the pie target has para already been cumplir breached. los In September acuerdos 2024, UNFCCC realizados. NDC synthesis reports En indicates el that if informe national de climate plans síntesis for se indicó 2030 que si to be los fully planes implemented, then nacionales al global temperatures 2030 would still iban a reach ser 2.1 to 2.8 degrees establecidos Celsius para by the limitar year el 2100. calentamiento a We're 1,5 already seeing health grados, systems ya overwhelmed at estamos current levels of viendo warming, and que los temperature niveles de rise at calentamiento the están upper limit of aumentando extreme could drásticamente simply be catastrophic for human y health. esto es And we mean catastrófico that the para la health salud adverse humana. effects of climate change also Ello exceed significa the limits of adaptation in que many estamos settings, both también in the health excediendo los sector límites de and in other adaptación y sectors. 5 mitigación, years, con the latest severas plans are due to be consecuencias para submitted la this year, salud humana. outlining plans until Este año 2025. se debe So governments entregar have an una opportunity nueva this year versión to para increase their alinearla ambition and to nuevamente. plan Los actions to gobiernos create tienen la healthy environments posibilidad that este enable año de populations to alinearse thrive con and los to avoid targets dramatic health and establecidos wider para costs of evitar climate impacts. This may grandes be the impactos final sobre la opportunity salud to do humana. so. Puede que And esta sea officially, la today última is the oportunidad deadline de for these hacerlo. updated plans, and Oficialmente, only el día 11 de hoy countries have submitted vence so el far. plazo para And presentar what we really la need versión de is to las see the climate NDC, NDCs pero lo delivered que by realmente September. queremos This is ver really key for es que estas se entreguen de assessing aquí a future septiembre. Esto projections es and where this clave leaves us. para And evaluar high las emitting countries proyecciones have a a duty of futuro leadership in y los submitting plans países that que show their tienen willingness to reduce mayor emissions in ways compromiso that son reflect their aquellos que deben historical contribution to the climate bajar sus crisis. emisiones para But of ayudar a la course, crisis timeliness doesn't climática. guarantee Por quality, and the supuesto, quality of these plans is este paramount plazo o el to cumplimiento climate del plazo no and to the health garantiza of people. calidad. So we hope that the discussion Así es today is que really esperamos useful que la for unpicking conversación el exactly día what a de hoy healthy sea NDC might útil look like. para And encaminarnos a there's been really unas wonderful work that's NDCs been done saludables. Y quiero agradecer el on this. fantástico Just to name trabajo que both han the World Health realizado Organization and nuestros the United colegas Nations Development de la Programme, we'll OMS y hear el from Programa de the Desarrollo de las UNC Naciones panelists today, and Unidas. thank you to them for their work Vamos on that. a escuchar In a terms of where we grandes stand colegas. currently on the
en cuanto a en qué estamos hoy con la integración de la salud en las NDC. La mayor parte de los países ya ha mencionado este tema en la última versión de las NDC, pero la mención no es suficiente para garantizar un movimiento hacia la meta establecida. Tenemos que también incluir a otros sectores como energía, agricultura, sanitización, transporte, porque sabemos que ellos tienen un gran impacto sobre el aire saludable, también la nutrición y el aseguramiento del agua, transporte seguro y lugares para vivir. Las acciones no van a ocurrir a menos que sean monitoreadas y, por supuesto, a menos que no tengan financiamiento. Por ende, es necesario incluir en las NDC todas las políticas y acciones y los presupuestos de salud que se requieren para implementar las distintas acciones y poder realmente implementarlas. Vamos a escuchar a nuestros colegas hablar de estos temas también. Es muy importante mencionar el financiamiento por el contexto global en el que nos encontramos. Es que ninguna de estas acciones van a ser posibles a menos que veamos un gran aumento en los niveles de financiamiento que están disponibles y camino a la COP29. Aliados dejaron extremadamente claro lo que se necesita para poder lograr la mitigación, adaptación y el fondo de pérdida y daños, que son 2,3 trillones de dólares al año. Y a este momento solo tenemos 200 millones de dólares comprometidos. Esta política no puede realizarse en vacío. Hay que considerar el contexto político. Sin más que decir, voy a darle la palabra a Fabio para que nos cuente más acerca del análisis. Fabio Cresto Aleina es un experto que ha dirigido el análisis de este informe. Fabio es experto en impacto climático y adaptación, ha apoyado el desarrollo de varias NDCs y ha realizado análisis sobre financiación climática y sanitaria a nivel global. Fabio, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jess. Voy a compartir mis slides. Bien. Avísenme cuando puedan verlas. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Jess, por la presentación. Como se mencionó, analizamos en este informe la mayor parte de las NDCs emitidas antes de febrero. Pueden ver acá el globo terráqueo. Las que están en verde son las NDCs 3.0, que son los objetivos de reducción en emisiones de aquí al 2035. Analizamos 2 países, Canadá y Japón, en las que las NDC no habían sido completamente publicadas, pero tomamos en cuenta el objetivo general de reducción de emisiones y finalmente algunas de las NDCs 2030 actualizadas. Entonces, ¿cómo realizamos el análisis? Leímos los documentos publicados en el sitio de la NUMCCC y los combinamos con investigación y entrevistas con expertos y personas que estaban involucradas en la elaboración de estas NDC para asegurarnos de no perder ningún detalle. No inventamos una metodología nueva, pero sí construimos este informe en base a la metodología realizada por la GSHA para las tarjetas, la puntuación de las tarjetas de la NDC y la comunicación climática internacional. Consideramos estas categorías, no las voy a leer todas, pero la idea es que no solo consideramos si se mencionaba la salud de la NDC, sino que también analizamos la ambición en de reducción de las emisiones, los planes y la gobernanza y cómo esta estaba estructurada dentro de la NDC, la potencial participación de grupos marginalizados y también acciones climáticas que tenían como objetivo el sector de la salud, si es que lo tenían, o beneficios secundarios de la salud con otros sectores como la agricultura,
el agua, But I'm going to transporte. go through some of these Voy a results in the explicar next slide. algunos de estos resultados en la So, próxima slide. if you want to know more about Entonces, each si one queremos of saber the más countries that we de analyzed, I really acerca de invite you cada to uno de los read the países que report. analizamos, We los here invito a try leer el to informe. maybe Aquí to go vamos with a view tratar from de dar above and try una to see basically vista general general trends that de las we found tendencias while analyzing generales these que NDCs. encontramos cuando In general, the analizamos first estas news is NDCs. not En great. general, For las most noticias countries, no son emissions muy reduction buenas. La targets mayor parte de are los not yet targets de aligned with reducción de the Paris emisiones Agreement aún no or, están and alineados con el therefore, Acuerdo de sufficient París to protect y por human ende health. no On the son other hand, suficientes para though, proteger la we could salud humana. see in general Por otra parte, pudimos an ver en improvement general in una respect to mejora previous con NDC in the respecto a las governance NDCs framework that has been previas en developed. cuanto a su So marco many de countries they gobernanza. linked their Entonces, plans muchos with other países plans which were ligaron esos economic planes con otros strategies or planes, con development estrategias plans or económicas o sustainable planes de development plans desarrollo o planes de or desarrollo legislation. sostenible And some o NDCs legislación. even highlighted the Algunos importance incluso of local destacaron la governments importancia de in los the gobiernos NDC and the climate action locales para la implementation. For NDC y la example, right? implementación de las acciones climáticas. So, even though this policy Si coherence bien seems esta to have been coherencia improved, política though, parece we estar still do mejorando, accept there is still a lot to do pensamos que in the hay sense mucho que that hacer en el if sentido the de que NDC what the si NDC many countries were las aligned to NDC, some muchos países policy and lograban national strategies, alinear this las doesn't NDCs con sus always mean estrategias that they were políticas aligned nacionales. to Esto no public health siempre policy. significa que estaban There is still a alineados lot of con las room for políticas de salud improvement in this pública. sense, linking Se really vio mucha national health mejora strategies en with la national relación economic de la plans. estrategia nacional con la In estrategia general, climate climática nacional. actions En general, las across acciones different sectors, climáticas though, were transversal a los increasingly distintos sectores tied to health están outcomes. cada vez más alineadas Nevertheless, again, a here there is room políticas for públicas. improvement in the sense that Hay, these hay espacio para alignments were mejora, ya que more esta with alineación words rather than era with más bien precise en términos de indicators to measure. palabras, más que implementación, por ejemplo, So, de monitoreo 4 efectivo y real. countries among the ones that 4 we analyzed países have begun de incorporating los que real analizamos health empezaron a impacts and incorporar adaptation realmente strategies los into their climate impactos plans sobre in la salud specific health en sus sectors, planes y recognizing ligado also con critical links áreas de salud between climate específicas, actions and health destacando la outcomes. relación entre las acciones Most of these countries climáticas basically y have la specific protección de la salud health humana. actions that are Algunos tienen targeting acciones health sector, específicas, including, for example, por actions to reduce ejemplo, the acciones incidence of por vector-borne diseases, reducir las like Panama enfermedades NDC or air pollution. vectoriales, And por for ejemplo, example, en the UK Panamá, o la NDC, which has a contaminación del really aire, developed como el Reino strategy Unido, on que how tiene to una reduce air estrategia pollution desarrollada para from reducir la the national to contaminación the local atmosférica, que va government. de lo nacional a lo local. In many other cases, En though, muchos these otros actions casos, were limited estas to the fact acciones that, se okay, we need limitaban al hecho to de, study bien, more about necesitamos understanding what are estudiar the más impacts of para climate entender change mejor on our el health cambio system. So we are climático still y a bit nuestros sistemas de behind salud. within the health sector Entonces, in están respect un to poco other más sectors like, atrás con for example, respecto a otros forestry or sectores agriculture, en which have cuanto a lo much longer forestal, lo history agrícola, of que tienen una analysis with historia climate mucho más impacts larga that de haber hecho the este health sector nexo, still esta relación doesn't have entre or is estos still sectores y building la salud. in this sense. Algunos están en Almost all desarrollo. documents, though, Casi todos emphasize los documentos the hacían importance of énfasis en considering la the health importancia de co-benefits of climate action. considerar For los example, improvement of air cobeneficios quality and de la improvement reducción de of emisiones sobre la salud through sustainable a urban través de, planning por ejemplo, and una planificación transportation. urbana sustentable, But transporte even here, as I sustentable, mentioned before, pero incluso few aquí, of the como documents we've mencioné, analyzed muy pocos de have los documentos que specific analizamos indicators that realmente can tenían tell us indicadores específicos que nos pudieran how much realmente of a decir co-benefit are we cuánto talking about or cobeneficio how to track podemos these capturar o cómo co-benefits if we vamos a should rastrear invest estos in these kind of cobeneficios actions. y cómo podemos invertir We en estas also acciones looked at climáticas. potential financial También commitments that analizamos countries made potenciales compromisos within the financieros que document. han hecho los In países general, dentro de sus most of the documents documentos. En didn't general, la have mayor parte de ellos any no financial tenían planning connected to ninguna any planificación dedicated funding financiera for specific o climate financiamiento actions, but we also dedicado had a para few acciones actions in which específicas, pero había some algunas countries, and we're excepciones going to see en las que about that algunos países, y in vamos a particular, verlo después, really dedicated a part of the realmente habían document dedicado una in parte de busting su their NDC documento or dedicating really a para financial plan for climate establecer and un health plan financiero para la salud y el actions. clima.
y todas las acciones derivadas. También tratamos de entender cómo se elaboró la NDC. Entonces, si se habían involucrado grupos más marginalizados, por ejemplo, en la construcción, en la elaboración de estas NDCs, la mayor parte de ellas destacaban que este era resultado de un proceso participativo, pero aún así les faltaba transparencia en cuanto al feedback de estos grupos que fueron consultados y cómo realmente se reflejaron en el documento final. Entonces, la mejora en este sentido aún es necesaria. Y finalmente también analizamos los potenciales sistemas de monitoreo de cómo las acciones climáticas de salud pueden rastrearse, monitorearse e informarse. La mayor parte de las NDCs mencionaban al menos sistemas de monitoreo, pero ninguna de ellas, excepto un par, tenían sistemas específicos de monitoreo de salud y clima. Aún así, si un país ya tiene un sistema de monitoreo, podría ser más fácil en el futuro, si hay que rastrear estos efectos, incluirlos en nuestros sistemas de monitoreo nacional. Entonces, tratamos de poner todo lo que yo acabo de mencionar y reflejarlo en este gráfico, y como pueden ver acá, tratamos de esparcir o diseminar los países en distintos ejes. En la parte blanca pueden ver la ambición. Entonces, los países que están en la parte inferior son los que tienen ambiciones relativamente menores, mientras que los que están en la parte superior tienen una ambición superior en cuanto a la reducción de emisiones. También tratamos de agrupar o clasificar los países con respecto a la ambición que ellos describían en sus documentos. Por ejemplo, los del lado izquierdo tenían relativamente menos ambición en clima y salud, mientras que los países de la derecha, al menos en los documentos, mostraron mayor ambición. También tenemos distintos colores, como pueden ver. Los países en rojo son aquellos que en sus documentos no hablan de marcos de monitoreo ni financiamiento. Los países en amarillo tienen uno o el otro, y los países en verde tienen ambos. En sus documentos habían incluido tanto un marco de monitoreo de la salud y un compromiso financiero explícito para la salud y las acciones climáticas y salud. Los países en gris son los países en los que no pudimos leer el documento completo y solo analizamos el target de reducción en emisiones, que no fue muy bueno, pero lo incluimos acá de todas formas. Quizás pueden moverse un poco más hacia la derecha en el gráfico una vez que tengamos el documento completo. Y al final de nuestro informe elaboramos algunas recomendaciones para lo que nosotros llamamos las NDCs saludables 3.0. Aquí llamamos a un aumento en la ambición por la reducción. Todos los países tienen que ser más ambiciosos en sus targets de reducción de emisiones y integrar específicamente los beneficios sobre la salud. No voy a pasar por todas estas recomendaciones, pueden leerlas en el informe, pero lo que quiero decir es que sabemos que no es tan simple como nosotros lo escribimos acá. Integrar las acciones por la salud y los planes climáticos. Esto requiere mucha coordinación en distintos ministerios de salud, de medio ambiente, de finanzas. Entonces, algo que yo puedo decir es que es realmente importante poder ver y monitorear estos procesos de la NDC y concebirlos como una oportunidad para el país, para que el país pueda establecer idealmente una gobernanza transversal a todos los sectores en la elaboración de este documento, pero idealmente que integren la salud y la planificación sanitaria y este desarrollo y coordinación entre los ministerios y otras agencias para planificar e implementar
acciones climáticas justas y oportunas que al final van a dar como resultado una población más saludable, un ecosistema más saludable dentro de sus naciones. Yo lo voy a dejar hasta acá. Les doy muchas gracias por su atención y estoy abierto a responder todas sus preguntas, ya sea ahora o más adelante, y volvemos con Jess. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Vamos a pasar ahora entonces a nuestro panel con representantes de la PNUD y la OMS. Subi, te doy la bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Voy a poner a ambas en la pantalla. Elena es directora de Desarrollo de Capacidades y Apoyo a los Países de la OMS y dirige la Secretaría de la Alianza para la Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud, ATACH. Y Subi Ukuri es especialista en políticas del Grupo de VIH y Salud del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y antes de unirse a la PNUD, trabajó para la OMS. Muchas gracias, Subi, por tu participación. Para iniciar la conversación, animo a todos a subir sus preguntas al cuadro de preguntas y respuestas y no al chat. Subi, ¿puedes compartir cómo la PNUD apoya a los gobiernos en la elaboración de las NDCs? Muchas gracias. Buenos días desde Nueva York. Agradezco la invitación para hablar de este tema. Los resultados de la investigación son muy interesantes y agradezco que los compartan. Voy a comenzar diciendo que el año pasado la PNUD apoyó en la elaboración de las NDCs. Esto se hizo a través de nuestra iniciativa por el progreso climático. Se estableció el año pasado y ahora es el portafolio más grande en las Naciones Unidas, con 2.000 millones en financiación de subvenciones y más de 140 países apoyándonos. Se creó el 2019 para llevar a los países a acceder a la financiación y desarrollar NDCs que sean sólidas y ambiciosas. Apoyamos al 80% de los países en su elaboración. Queda claro que se necesita un enfoque más integrativo a medida que estamos experimentando crisis y contaminación, polarización política y también grandes impactos sobre la salud humana. Nuestro grupo Clima 2025 se basa en los diversos conocimientos y experiencias de todo el sistema de las Naciones Unidas para hacer esto posible bajo la dirección de los coordinadores residentes a nivel nacional, que apoya en este momento a 80 países. Comenzamos con la implementación y la revisión de estas NDCs en colaboración con distintas agencias. Los coordinadores nacionales trabajan a nivel local, mientras que tenemos otro grupo que trabaja a nivel nacional y advocacia en elaboración de mensajes internacionales. La salud formó parte de este marco de trabajo el año pasado. Hemos ayudado a fortalecer las NDCs en el sector de salud y instalaciones más resilientes en términos de emisiones y digitalización de la infraestructura sanitaria. Muchas de estas cosas se han hecho en colaboración con la OMS y otras agencias. Una de nuestras principales áreas de soporte tiene que ver con la contaminación atmosférica. Tenemos expertise en la elaboración de investigación y evaluación medioambiental. Hemos hecho esto en más de 5 países hasta ahora y vienen más. Con un nuevo financiamiento tenemos una nueva iniciativa para abordar aquellos que más, los mayores contaminantes
como el carbono, por ejemplo. Entonces, esto es un área importante y nueva en la que estamos trabajando. Estos son algunos de los ejemplos que podemos dar en términos Thank de you so salud. much for sharing that, Subi, but Muchas also for doing the gracias por work compartir in esa this room. It's very información, phenomenal work that you're Subi, doing. y por apoyar el trabajo. To move now to Elena, Para pasar ahora WHO has con conducted some Elena, analyses and la produced OMS guidance ha for getting realizado help in distintos NDCs. análisis. Can you tell us how this is going to ¿Puedes feature in contarnos WHO's work cómo in the coming estos year? se reflejarán en el trabajo de la Thank you very OMS much, en el Jess. futuro? Allow me first Muchas gracias, to Jess. thank the Quiero Global Climate Research agradecer Alliance for primero a inviting la our research here, GCHA but more por importantly, not invitar only a la that, but OMS a for estar being acá, here pero to sobre promote the todo por integration of todo el health and trabajo que han restore estado climate haciendo por la standards in health. And we really integración de appreciate las your NDC presence. saludables y I realmente es think algo que nos WHO complace. started to Creo focus que on la the OMS NDCs empezó a probably in enfocarse en las 2016. NDC probablemente el We have a full 2016 package of support to y countries that tenemos basically is un paquete implemented de through a apoyo a regional los and national system, países and which looks que to es three key areas implementado a of través action. de First one is to distintas áreas de understand trabajo. and support La countries to primera understand and es para address the health entender impacts from climate los change. impactos The second one sobre is la to build salud. systems La for segunda, which los we need to support sistemas. countries to strengthen the resilience of their Apoyamos a los systems países para while fortalecer su decreasing their own resiliencia contra contribution el to cambio climate change climático and overall environmental en- y la degradation. degradación And the third one medioambiental. basically is Y el working tercero, with ministries of básicamente, es health at the trabajar con los sectoral country ministerios level de salud for them a to be able to nivel work with other sectors nacional para que ellos puedan to colaborar con otros promote sectores those para mitigation and promover adaptation options that are going to be estas accompanied by medidas de those mitigación y positive adaptación que son positive health promovidas por impacts. mayor Is what we parte de la call comunidad co-benefits that sanitaria. Es lo que also nosotros come with the llamamos third pillar. co-beneficios. When working with countries, basically there are three En ways for us base to a go after the nuestro EU, trabajo con los and you distintos have países y realized la forma en que we promovemos nuestro launched last trabajo, year y mencionar que el año pasado specific lanzamos quality criteria, basically looking un at everything criterio that de has calidad happened que until analiza now todo lo que ha for ocurrido countries hasta to ahora integrate para health que los within their países NDCs. integren la salud a sus Just NDCs. let me acknowledge that this was led Voy by a my colleague reconocer Elizabeth, who couldn't be here with que us for different este reasons trabajo today, fue liderado por but una colega que no she's pudo been really, asistir el día de really hoy, technically pero ella coordinating and realmente ha following the issues. sido quien ha liderado este Basically, trabajo. based on the support that we Y gave en base al until soporte que that date, nosotros we identified good entregamos y examples that analizamos should be promoted and basically develop formas as en que policy podíamos shaping, promover which nuestro now is integrated mensaje, into the full que ahora support that we are se providing to relaciona countries. con We el do that soporte through que implementing projects. So all of the projects that we entregamos a través implemented de la almost implementación de 20 of the proyectos 25 now que ya basically llevamos como integrate this 25. integration of health within Básicamente, those projects integramos in todos countries. estos dentro de We distintos also can proyectos do en this distintos países, basically y when we receive también specific requests from technical cuando hacemos partners esto, in a cuando country recibimos or una technical partners, for solicitud example, the técnica o de CBO is nuestros socios implementing a project in técnicos, Nigeria and como la CBO, por CBO, we ejemplo, que support them está as to implementando un implement plan en health Nigeria, within this y nosotros NDC, and apoyamos basically we la support them to implementación de ensure estas that this is NDCs y los vamos a apoyar para quality. asegurarnos We are de very que excited esta to también share with sea you una our política de progress and to be calidad. part of this UN effort. As a Estamos technical siendo agency, partes we are como agencia making sure that we técnica provide the y nos technical estamos support to asegurando countries de are proveer el requiring. We soporte see that this is técnico que increasing, necesitan and we los see this países. Vemos rising que esto está just because in the last aumentando, assessment that we did, y we solamente realized that porque en la última health evaluación que hicimos is nos dimos cuenta que la at salud risk in terms of representation. realmente está en 91% crisis en of all of the términos de countries now integrate health as representación, a priority. y ahora la In mayoría de US, los for países example, when we look integran a la at salud como una quantification of its prioridad, benefits, is only y es 10%. menos cuando vemos So el just to área de mention los also, we work co-beneficios. very Para closely with our mencionar que colleagues within the trabajamos muy de WHO cerca con Air nuestros Pollution Team, who is colegas working en in oxygen el and equipo de food contaminación atmosférica safety. y seguridad And alimentaria, basically, y we are seeing that this will básicamente be one of the priorities estamos for the years viendo que forward. esta va a ser una de las prioridades en los trabajos futuros. Thank you, Elena. I'm really looking forward Muchas to seeing gracias, what's coming down Elena. the line. Back to Subi. Y What kinds de of vuelta con challenges have you Subi, observed ¿qué in tipo de integrating consultants and desafíos han NDCs? Could you just tenido talk about as an para idea integrar how el the tema de la process will play salud out en and las how many of these NDC? ¿Cómo ha challenges do you hope resultado to este tackle? trabajo y cómo podemos ver Thank you for the cambios en esto? question. I mean, we have Gracias some por la insights on pregunta. this Bueno, through tenemos interviewing a set algo of de UNDP información a consultancies 2 través de years back entrevistas when que they hemos were conducido developing the past NDCs, the cuando ones that are
estábamos desarrollando las NDCs anteriores, las que ahora están siendo mejoradas. Preguntamos acerca de factores de éxito y desafíos que habían enfrentado los distintos países en el proceso de elaboración. Muchos países, y como mencionó Fabio, voy a señalar lo que nosotros hemos escuchado de las distintas oficinas en los países. Aprendimos que la poca disponibilidad de datos acerca del cambio climático y la salud dificulta el trabajo, y el impacto del cambio climático realmente no es comprendido a cabalidad, como por ejemplo las olas de calor sobre el cuerpo humano. Especialmente para las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad y niños, hay que realmente construir conocimiento acerca de estos temas. Y bueno, existen países que no tienen datos de calidad en estos temas, lo que hace difícil medir el impacto. Tampoco existen datos económicos, por ejemplo, lo que hace más difícil desarrollar los presupuestos que son necesarios para determinados países. Algunas soluciones que se nos ha ocurrido, que por supuesto tienen que pasar por los ministerios de salud, son solicitar políticas específicas o solicitar información a las organizaciones meteorológicas o al Ministerio de Estadísticas para poder tener información sólida. Y por supuesto, recabar datos nuevos también es posible. Es- y, y existen opciones de recolección de datos a través de distintas agencias. Otro desafío es que el sector sanitario no siempre estuvo involucrado en la elaboración de las NDCs. Por ende, en esta faltaba el aspecto de la salud en las NDCs, por distintas razones, porque no se habían invitado a los profesionales, o a veces sí se habían invitado, pero nadie fue designado por falta de experiencia, por ejemplo, en los temas, o mala comunicación. Entonces, estas son razones que son entendibles, pero que realmente hubiesen hecho una gran diferencia en el proceso versus nadie presente en un grupo. Y también la OMS, el Banco Mundial, y existen muchas otras agencias que realmente pueden participar de este proceso a través de la coordinación, y yo creo que ahora hay muchos más sectores y agencias locales coordinadas. Y algo que también mencionó uno de los presentadores anteriores es que no siempre existe representación de poblaciones vulnerables. Y esto es muy importante, incluir el impacto del cambio climático sobre grupos específicos, incluido aquellos que viven en áreas más peligrosas. Es difícil llegar a aquellos que están experimentando los peores efectos del cambio climático, especialmente niños, discapacitados, mujeres y personas indígenas. Nosotros proporcionamos soporte para poder tener políticas de inclusión y que se pueda incluir realmente a estas poblaciones en la elaboración de las NDCs y asegurarnos de que se incorporen estos grupos minoritarios. Bueno, hablamos también de la falta de financiamiento. No sé si sea necesario ahondar más en ello, pero sabemos que existe una falta de financiamiento y una gran brecha, especialmente en algunos países que no pueden implementar los planes que han declarado por falta de financiamiento. eh, y hay distintos elementos a incluir, como por ejemplo aumentar el interés sobre los combustibles fósiles. Em, Hay guías específicas en esta línea.
Y finalmente, algunos pueden pensar que para incluir la salud de las NDCs tienen que elaborar actividades de cero. Y en realidad ya podemos integrar distintos aspectos de la salud en planes que ya están en movimiento. O podemos añadir indicadores de salud a proyectos que ya están andando, como reducción de enfermedades nosocomiales o, o cómo poder incluir indicadores de salud. Espero que esto haya sido útil. Creo que todos tenemos más o menos y enfrentamos más o menos los mismos desafíos. Y entre todos podemos elaborar soluciones y sacar mejores prácticas. Muchas gracias. Y muchas gracias, Subi. Vamos a seguir con el intercambio con este amplio grupo que se ha unido el día de hoy para poder encontrar soluciones. Es lo que todos esperamos. Finalmente, una pregunta para Elena. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, Elena, ¿qué herramientas existen para dejar realmente claros los beneficios para la salud de la acción por el clima en las NDCs? ¿Y has visto que estas se utilicen o que sean viables? ¿Puedes decirnos si hay algún lugar en el que hayas visto estas herramientas en funcionamiento? Sé que no tenemos mucho tiempo, así es que voy a tratar de resumir. Creo que las herramientas claves disponibles básicamente se relacionan con la OMS, donde hemos desarrollado herramientas para la adaptación y la resiliencia, y hemos visto que estas han sido muy ampliamente utilizadas. Y ese es el trabajo que nosotros hemos hecho en distintos países. Estos empezaron a desarrollarse hace 16 años atrás, así es que podemos decir que estas han sido ampliamente usadas. Tenemos un marco para construir infraestructura resiliente en términos de salud y hemos visto que se integran estas prioridades, resiliencia y adaptación en las NDCs. Y esto está, luego bajo el capítulo de mitigación hay distintas herramientas que han desarrollado nuestros colegas en el equipo de contaminación atmosférica. Entonces, por ejemplo, análisis de transporte. Tenemos herramientas para la contaminación atmosférica exterior e interior y también herramientas para los espacios verdes. Entonces, esas son específicas para sectores específicos. Y también podemos capturar aquí evaluación del impacto sobre la salud de los humanos y cómo podemos implementar distintas políticas en distintos sectores. Entonces, también tenemos una herramienta que se puede utilizar para financiamiento y un marco económico para el clima y la salud, que también está siendo utilizado por algunos países. Habiendo dicho esto, creo que dependiendo de la ambición que tenga el país, cada uno podrá decidir cuál será el foco que van a tener, porque algunos países perciben que la resiliencia, por ejemplo, es lo más importante que ellos pueden hacer. También tenemos un soporte que nosotros proporcionamos a los países en la reducción de emisiones y ver cómo van a integrar esto en las NDCs. Y reconocer también el soporte que estamos recibiendo de Wellcome Trust para poder apoyar a los países en elaboración de las NDCs, porque ellos realmente quieren fortalecer a través de la coordinación y asegurarse que la OMS pueda prestar este apoyo a los distintos países. Y algo que es muy importante que Fabio mencionó, y me alegra mucho saber que esto también está siendo promovido por la GCHA,
es que nosotros apoyamos a los países en las líneas de clima y salud. Es muy importante para nosotros promover la participación y y los mecanismos de coordinación entre distintas partes. En algunos países esto ya existe y la idea es darle responsabilidades a todos los sectores determinantes en salud para que promuevan y protejan la salud. No solo es la responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que de muchas otras entidades locales y nacionales. Estos mecanismos de coordinación son responsables de todo, de la planificación, de la implementación de proyectos, de la coordinación de financiamiento de las partes interesadas a nivel nacional a través del Ministerio de Salud. Y también tenemos que tomar esta responsabilidad para las NDCs, para el ATACH. La OMS también es la secretaría de esta Alianza para la Acción Transformativa, donde hay 93 países que se han comprometido con las metas. Y en ATACH también estamos promoviendo la integración de la salud en las NDCs y vamos a organizar un seminario técnico al respecto y los vamos a mantener a todos informados. Muchas gracias. Wonderful. Thank you, Elena. Muchas now gracias, that we've Elena. Fantástico. All four of us, and we Y have ahora many questions in the tenemos, chat bueno, as well, so let's leave Jenny muchas to moderate preguntas, these así es que le questions. voy a dar a Jenny la palabra Thank you, para que Jess, modere la and conversación. thank you to all of our Gracias, speakers. Jess. Muchas You've gracias a generated a lot nuestros of interest and a lot of expositores. Han questions. generado mucho I'll interés start, y I'll actually preguntas. mention two Así es questions que at voy a once. comenzar mencionando dos One is a preguntas very en simple una. question, Una but es it's come in bastante a couple of simple, times. I know, Fabio, you've pero answered it salió for un one par de person. veces Why, y Fabio why are podría only quizás these responderla. countries ¿Por analyzed in qué this solo report? se And let me analizaron go estos ahead and ask países the en el next informe? question as well. Y That's junto an con ello easier, voy more con la succinct segunda question. pregunta que es más sustancial. What are the differences between ¿Cuáles son different las countries diferencias entre los and the distintos priorities that they should países y emphasize? las So we have prioridades high-income que countries and cada low-income uno debe countries, enfatizar? particularly Tenemos vulnerable países de countries. altos ingresos, bajos And ingresos, what países con should gran they población prioritize in vulnerable. their ¿Qué NDC? deberían And priorizar one en sus person even NDCs? asked, Y una persona incluso as we live preguntó, in ya vulnerable que countries with vivimos existing en commitments, but países face unstable vulnerables political situations, con una what situación roles can we política play? So inestable, ¿qué really, rol podemos there's nosotros a jugar wide range of en este different tipo de países? circumstances Hay that different una countries find amplia themselves in, gama de and how should different circunstancias que countries enfrentan be los engaging distintos with their países NDC? y But maybe if we cómo could first pueden respond estos to abordar el why tema de are las there just NDCs. these countries in Pero this podemos particular report, partir and respondiendo por qué estos assuage países en that específicos en urgency. este informe. Okay, this is an easy question. Bien, esta es una We pregunta analyzed fácil en the el sentido de NDCs que that were analizamos las published NDCs between que June habían sido 2024 publicadas and the entre 4th of junio del February 2024 y el 2025. 4 de febrero del I 2025. remember somebody asked about Y Spain recuerdo or que alguien other preguntó por countries. If they are España not o por there, su it's país. because Si they no están haven't been aquí es published the porque no NDCs habían yet. Today, publicado as we aún mentioned at the sus beginning of the NDCs. webinar, Como it was the mencioné al official inicio first de este deadline to webinar, submit your NDCs. es Most la countries haven't fecha yet, oficial but we're para going to see entregar a sus lot of NDCs. La NDCs mayor coming parte up de los países aún no lo ha hecho, online pero throughout the vamos year. a So I ver invite you also to cómo monitor esta cifra UNFCCC site aumenta with the por estos NDC días. registry to see Y different ahí countries realmente and their podremos commitments. analizar Spain in distintos particular is going países y sus to compromisos. España en send específico their NDC with the enviará invite. su NDC en los días venideros. And perhaps I can come in Y on quizás what yo we puedo imagine comentar different countries, different governments might em, wish to en lo prioritize que when they're podrían developing their priorizar los NDCs. We know distintos there is a lot to gobiernos. consider for health, and it's Hay not tantos always easy to aspectos a think through where to considerar start. dentro del área de la But salud que no es for fácil high-income empezar. countries or Pero particularly para los high países emitting de altos countries, ingresos o really aquellos the que best thing tienen that can grandes be done for health emisiones, in en realidad the lo mejor NDCs que in pueden hacer por those la countries salud is to en sus mitigate fastest NDCs and to provide es finance mitigar lo más to rápido developing posible y countries to proveer enable that health financiamiento a promoting los finance países de action, bajos while ingresos para que domestically puedan making tomar sure that emission acciones levels are in al line mismo with what is tiempo going que to se be needed to aseguran make sure that que we do sus deliver the Paris targets Agreement and that domésticos we se alinean con el avoid Acuerdo de levels París of warming y that are así going to be really evitar dangerous for niveles de human health. calentamiento que van a ser realmente For catastróficos para la nations that salud are humana. already Y para las facing very naciones que severely, ya están less severely enfrentando the health más hazards of climate severamente change. Of los course, adaptation problemas is a relacionados really high al cambio priority to climático, include in adaptación y NDCs. mitigación, es muy And while importante we que know se that climate incluyan en las finance is NDC, si bien sabemos que incredibly el financiamiento for climático es falling algo short of what is needed,
que it is really falta. valuable to put into NDCs, Realmente es what the price valioso tags are incluirlo for en these la therapies that need NDCs to be taken both in y the healthcare sector realmente and also valorizar in health determinant sectors cuánto for costaría adaptation and llevar a cabo las agriculture acciones and climáticas en sanitation. líneas de adaptación. For any country, and Y para it's, I cualquier guess, really país, important to look at what the creo health que burden of realmente es muy climate change is importante in the ver country. cuál es la So we carga would que está recommend soportando el país en carrying out a términos de vulnerability cambio and climático y adaptation salud. assessment to Y ahí una focus evaluación de adaptación y before making vulnerabilidad US sería sanctions on lo that idóneo. too. If I may Awesome. complement that, Yes, I actually agree please, with Si Daniela. puedo Jess. I complementar, think from an creo, experience, desde sometimes el punto de countries vista get de a nuestra little bit experiencia, algunas veces los países obsessed in doing se something that is obsesionan very con technical algo and que es very muy data técnico y intensive muy modeling. intensivo en For términos de countries that are datos. not yet Para los to this level, países that they don't que have the aún no capacity están or en este think they can nivel o do a que no lot, tienen la capacidad, se basically puede just hacer looking mucho, at básicamente assessments on analizando los planes de qualitative adaptación, assessments, also looking at evaluaciones inflation, look at cualitativas data that is available, make y some ver assumptions, los datos que están and then of course the most disponibles, important probably is to y por integrate health supuesto also integrar in the finance and también la implementation salud and monitoring sections. y darle un We can do a lot financiamiento y already by monitoreo. integrating Se those puede two hacer mucho capabilities in the set integrando component of como national prioridad el action plans, your componente de national la adaptation salud plan, your y national en los communication, planes your de national adaptación strategies, nacional, operations, en las etc. on estrategias everything that nacionales you've done at country en level and salud y key cambio measures on health climático systems level, and basically just try to make y sure that this is básicamente effective. tratar de And really, I think asegurarse that de is que the key todo kind esto of se thing that vea we should try reflejado to en see. todo lo que se haga. If you can have some Y also si se discussions with puede other tener sectors, conversaciones con medical with otros the sectores en collaboration muchos with the water países, sector is already there, colaboración collaboration with con the railways, with the el transport of that planning, sector and then make sure that these sanitario, health planificación cognitives urbana, are agua, included there. y And that is asegurarse also incluir los important to do. co-beneficios de todo ello. I don't think I have much to No contribute tengo here. I think there mucho was a más lot of points que raised, but maybe from añadir. UNDP's perspective, as we Desde la support perspectiva de la developing countries UNEP, only nosotros apoyamos links a with países de bajos poverty and ingresos inequalities in health y que are tienen something that grandes we hope desigualdades en that a lot of términos countries will de bring salud. in their Ayudamos a estos NDCs países a through sacar health adelante sus governance, NDCs but y also incluir el componente addressing de salud en ellas, deaths from air pero pollution, which también is moderately abordando el tema according de la to latest contaminación estimates. atmosférica. Is something that a Y lot of esto developing countries es algo que could bring in the muchos NDCs to países make a meaningful deben incluir en change in sus their health NDCs para recommendations. realmente tener un cambio sustantivo Thank you. en la salud de su Okay, we población. have a number of Bien, questions. tenemos varias They're asking preguntas different que versions tienen que ver on the question of o preguntan what distintas other versiones de la lessons learned pregunta, from ¿cuáles NDCs son that las have been lecciones done well from countries that aprendidas have done well in integrating health into a their partir NDC? de And if los so, países que what han hecho worked un well buen trabajo and why were en la those done well? integración de la A salud more en las specific NDCs? question about Y is there an más example of an específicamente, si NDC that existe has helped algún components ejemplo have de been NDC implemented cuyo and componente monitored de salud se haya transparently. And implementado then en forma a transparente. question from Y una pregunta Daniela de Charity from Valor Daniela Econômico in Charity Brazil. en Brasil. And Daniela asks, GCHA suggests Daniela that Brazil's pregunta NDC requires a more structured and ambitious framework to o dice que achieve se meaningful necesita health un and climate mayor marco outcomes. Could you give some regulatorio para examples poder on that? alcanzar So, what are some examples mejor los NDCs targets that are establecidos en doing las this well, NDC. NDCs Entonces, that have been NDCs que estén haciendo countries un that have buen trabajo, monitored países the que hayan commitments, incluido el componente de and monitoreo sobre los specifically with the example compromisos of y Brazil, específicamente con el what ejemplo would a more de structured Brasil. framework look like? Do we have ¿Cómo podría examples of that, or verse do we have un marco recommendations for más that? estructurado? For sure. Thank you for the question. I mean, I Muchas hope this don't gracias por forget la it. But pregunta. Espero starting from no the dejar beginning, nada fuera, pero the positive partiendo por el examples are, inicio. for example, Algunos I'm thinking ejemplos about son, por UK, ejemplo, el Panama, Reino that Unido, basically Panamá, que within their básicamente approach, they try creemos que to en su first enfoque involve ellos a lot trataron of sectors. primero If you de look at European involucrar a countries, for muchos example, they sectores. have Si ven a a really Panamá, por ejemplo, transparent list of everyone ellos who realmente participated. tienen una lista muy It doesn't need to transparente de be like todos this. Also, aquellos Panama que is a very visible participaron. country in comparison to others. But also from the NDC Entonces, of the UK, you really también can de la see NDC del Reino which Unido se local puede ver government qué participated to gobierno local their participó health and en climate la related
en la elaboración de las acciones de clima y salud. Y esto básicamente asegura que más adelante la participación de las partes interesadas, que van a ser las que después van a tener que implementar las acciones que se destacaron en la NDC. Si hay cierto sector que dice, bien, nosotros planificamos hacer esto sin realmente involucrar a las comunidades que luego van a tener que implementar las acciones, esto sería mucho más difícil realmente de lograr que estas acciones ocurran y además hacerlas sostenibles, convencer a la nación de que esto se necesita una vez que ya esto ha sido establecido. Con respecto a Brasil, la idea es que creemos que ahí hay realmente hay un marco de gobernanza muy bien estructurado con respecto, por ejemplo, a la deforestación, pero no hay o hay muy pocas cosas que tengan un parangón con el sector de la salud. Hay algo que nosotros llamamos los co-beneficios de la salud, que acerca de la contaminación atmosférica, que yo asumo esto se conecta con el transporte o los incendios, pero eso no es explícito. También se mencionó que durante el año Brasil va a involucrar a la sociedad civil, a la academia y distintas partes interesadas y los privados y gobiernos locales para que construyan sus propios planes climáticos que deben incluir también el tema de la salud. Así es que nosotros sugerimos que dentro de este marco, bueno, la salud debe jugar un rol más central en el marco que señaló Brasil para las NDCs. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario al respecto? Quizás destacar el punto de monitoreo. A menudo las NDCs tienen compromisos de monitoreo y resultados, pero en realidad en cuanto a transparencia, informar la implementación de las NDCs. Ahora hay una serie de informes disponibles. Voy a poner el enlace a esos informes en el chat para que puedan ver cómo va la implementación de las NDCs y cómo se ha hecho el monitoreo de estas implementaciones. Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta que se relacionan en cómo las personas pueden apoyar y trabajar para que sus países tengan metas más ambiciosas. Y tenemos una pregunta con respecto a, y para los países que aún no han entregado sus NDCs, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil? O cómo una asociación o colaboración internacional puede ayudar a la elaboración de las NDCs o las instituciones de investigación. ¿Qué pueden ellos hacer para integrar mejor la salud en las NDCs? Entonces, va desde advocacia, colaboración, instituciones académicas, sociedad civil. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la integración de la salud en las NDCs y los resultados que queremos ver a partir de esto? Y de hecho voy a incluir un aspecto y voy a dirigir esta para Elena. Alguien mencionó también cuál es el rol del sector privado en esto. Y sé que el programa Attach trabaja con el sector privado en cierta medida. Entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar el sector privado en la inclusión de la salud en las NDCs? No sé si alguien quiere comentar acerca de las preguntas. Well, I can Bueno. try to say a few points to the first question. I leave civil society point for L- for colleagues here, but
Si pensamos en colaboración internacional y cómo se puede contribuir a la NDC, yo creo que conectar con agencias nacionales es una forma, como de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la idea es que todas las agencias que sean relevantes a este proceso participen y conectar con ellas es un enfoque. En cuanto a instituciones de investigación, esto es algo que falta, de hecho, en muchos países. También buscar colaboración con ellos a través de los ministerios de salud u otros ministerios es una buena forma de participar. Y por supuesto, saber que el proceso de NDC es liderado por el gobierno, entonces ahí pueden decidir en qué etapa involucrarse, pero hay distintas agencias o que pueden influenciar y ser parte de. Maybe I will just jump Bien, to voy a Victoria and respond to the second question. responder a la segunda I want to pregunta. mention that WHO has a Quería kit for mencionar communicating que la cultures, a OMS toolkit for health professionals to tiene un self-organize toolkit and can be used for para business profesionales purposes at sanitarios any level. y que puede ser utilizado a cualquier nivel. I think also in terms of Creo engagement, también for sure, que one leading en at national términos de level is the Ministry of referencia, Environment or los Health líderes son el or the Ministerio Vice de President Office. Salud So it's going o to be very la important that whoever is vicepresidencia. interested Así es que es in importante que contributing to quien this esté process interesado en basically contribuir a finds este the proceso mechanism básicamente to encuentre el get in mecanismo contact with somebody who is already adecuado para formal ponerse en person. So contacto con alguien clearly que there es is parte del proceso formal. some space Y for yo creo other que constituencies to existe espacio contribute, para including que otros youth, contribuyan, ya sea, por ejemplo, las agrupaciones private juveniles, sector, el or sector research institutions, privado o academia. For sure, investigaciones when countries de want to do something that goes into instituciones de quantification and also investigación. co-benefits, En you términos will de need a lot of cuantificación a nivel de analytical co-beneficio, se va a tools necesitar to mucha validate them fuerza and a analítica. little bit of this Entonces, assessment, which también is not tiene que very existir easy. la arista de la I evaluación, que no es really una believe arista if fácil. capacity at country level can be built Y, on just y collaborating and construir basically capacidad a working with the nivel countries in particular nacional and do the assessment and then lead, really accompany the country to do para the realmente steps. apoyar al país So en I think that en este working with research proceso. institutions, academia, Creo que ese es el universities rol de la is key, academia y and we need to let las go of instituciones de They investigación. are in collaboration with ministries of private sector. Ellos, en For example, colaboración the health con sector el or the Ministerio de specific Salud sector that is going to do o el sector the específico, es campaign. una buena With línea regard para to the avanzar. private sector, there are Con respecto al mechanisms for sector privado, existen private sector mecanismos contribution, para this que el Alliance sector for privado Transformative Action on participe en Climate and esta Health, alianza because of course they are doing transformativa por el a clima y lot la salud, also porque on se access está and health, haciendo including in mucho trabajo en clima y salud, decarbonizing health system. incluyendo la I descarbonización de don't los know, and sistemas. probably UNDP is No best sé, placed on that because WHO at country level, basically we are y the ones nosotros talking en to la ministers of OMS health, not that somos much los que hablamos with con the los private sector ministerios and de salud, industry no tanto at con el sector country level. privado So I a don't know, nivel nacional. Así es que UNDP are best placed to work no with sé, quizás si la country UNDP level podría ministries that is ser el connection socio with que conecte maybe. con I don't know. las instituciones Let me leave privadas. it to you. Quizás les estoy dejando What you la discuss pelota en and bring the en private su sector cancha. into NDCs. I mean, we work, for Bien, example, in the energy sector. por ejemplo, We nosotros en el work with the sector ministries of de energía, con el energy, Ministerio de Energía, through multiple initiatives. a través de Also in the health múltiples sector, for example, iniciativas en el Solar for sector de Health initiative, salud, which is por providing ejemplo, solar panels to remote health paneles facilities and storage solares para facilities remodelar in the instalaciones lowest income countries. en los And países in de that menores effort, ingresos. Por we ejemplo, try to ese work with the private esfuerzo sector lo to tratamos de hacer con el sector start the privado work the para first few alivianar un years, and poco then el trabajo sort de of los shift gobiernos y the funding and the operations to the ministries of health. So that's sort of like a sliding mechanism. eso es uno de los mecanismos, cómo from the poder private sector and integrar their knowledge and technical el conocimiento assistance, del sector and then, privado create country para que partnership of their trabaje en own. pos So de that la is salud. one example how we do it. But Ese we do es have uno de los ejemplos, a private pero sector
tenemos una estrategia para abordar al sector privado. Si necesitan más ejemplos, puedo compartirlo con ustedes, quizás enviarle a Jess información y que ella pueda compartirla con ustedes más adelante. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas, pero me temo que ya no tenemos más espacio para preguntas. Quiero agradecerle a nuestros expositores por tomarse el tiempo de unirse a nosotros el día de hoy y contarnos de todo lo que está pasando en el área de la salud. Igualmente quiero agradecerles a todos los que participaron el día de hoy por tomarse el tiempo, por interesarse en este tema, por su compromiso en pos del trabajo, de lo que implica la protección de la vida y de la salud de las personas. La GCHA va a continuar trabajando en las contribuciones determinadas a nivel nacional a lo largo del año, como mencionaron nuestros expositores. Las NDCs que se analizaron en este informe fueron simplemente las primeras que se publicaron y la gran mayoría, 170 países, deberían entregar aún sus NDCs durante este año. Así es que van a seguir existiendo las oportunidades de apoyar a los países para que realmente integren el aspecto de la salud en las NDCs y pensar en forma comprensiva e integral de cómo maximizar los beneficios para las economías y para la salud, y pensar en cómo esto podría verse distinto en distintos países, cómo ciertos países necesitan implementación más temprana. La GCHA va a seguir trabajando en este tema a lo largo del año y los invitamos a trabajar con nosotros. Si quieren seguir trabajando en este tema, nosotros vamos a seguir organizando eventos y oportunidades de conversación. Y luego, no sé quién se unió el día de hoy específicamente porque hubo muchos registros, pero si hay personas pertenecientes a los gobiernos en el seminario, los animamos a incluir a la sociedad civil, a sus colegas ministeriales. Nosotros creemos profundamente que esta es la forma en la que vamos a lograr los mejores resultados en forma transversal. Muchas gracias por unirse el día de hoy a nuestros expositores y les deseo a todos un excelente día, una excelente semana. Muchas gracias.